Mi nuera tiró todas mis cosas al jardín y dijo, es basura. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché el camión de mudanzas estacionarse frente a mi casa. No había pedido ninguna mudanza. Salí corriendo y vi a mi nuera dirigiendo a 3 hombres que sacaban mis muebles. Gritó frente a todos los vecinos, «¡Es basura! ¡Ya no sirve para nada!». Le supliqué que pararan, pero me ignoró completamente. Entonces tiraron el baúl de mi esposo desde el porche. El golpe lo abrió y lo que salió de aquel baúl jamás lo hubiese imaginado. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia. Quiero saber que no estoy sola en esto y qué harías tú en mi lugar. Cuando vi lo que salió de aquel baúl, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. El olor a lavanda seca me golpeó como una ola de memorias que había guardado por años. Mis manos temblaban mientras sostenía esos documentos. Pero para que entiendas por qué ese momento cambió todo, porque esos papeles amarillentos tenían tanto poder, tengo que llevarte años atrás, a cuando esta casa era un hogar lleno de amor y no un campo de batalla. Conocí a Tomás cuando tenía 23 años. Yo trabajaba como secretaria en un pequeño bufete de abogados y él llegó como pasante recién graduado. Era callado, serio, con lentes gruesos que le daban aspecto de profesor. Nunca pensé que ese hombre tímido que apenas me saludaba se convertiría en el amor de mi vida. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla. No teníamos mucho dinero, pero teníamos algo mejor. Teníamos planes. Tomás quería especializarse en bienes raíces. Yo quería seguir trabajando y ahorrar para nuestra primera casa. Hicimos equipo desde el primer día. Él estudiaba de noche, yo organizaba sus documentos, mecanografiaba sus trabajos, le hacía café cuando se quedaba despierto hasta la madrugada. Tardamos 10 años en comprar esta casa. 10 años de ahorrar cada peso, de vivir en departamentos rentados, de posponer vacaciones y lujos. Cuando finalmente firmamos las escrituras, Tomás lloró. No era un hombre que lloraba fácil, pero ese día las lágrimas le corrieron por las mejillas mientras sostenía las llaves. Me dijo que esta casa era la prueba de que habíamos logrado algo juntos, que era nuestro refugio para siempre. Nuestro hijo Miguel nació 1 año después de mudarnos. Fue un bebé tranquilo, de esos que casi no lloran, pero también era un niño callado, observador. Mientras otros niños corrían y gritaban en el parque, Miguel prefería sentarse a ver. Tomás a veces se preocupaba. Me decía que tal vez nuestro hijo era demasiado tímido, que tal vez necesitaba más confianza en sí mismo. Cuando Miguel tenía 12 años, pasó algo que lo marcó para siempre. Tomás lo llevó a una reunión importante con un cliente. Era un productor de cine que buscaba asesoría legal para comprar unas propiedades. En la reunión, el productor le preguntó a Miguel qué quería hacer de grande. Mi hijo se puso nervioso, tartamudeó, dijo que no sabía. El productor se rió y le comentó a Tomás que esperaba que el niño no heredara el bufete si ni siquiera podía hablar con seguridad. Tomás no consiguió ese cliente. Miguel llegó a casa devastado, llorando. Me dijo que había arruinado el trabajo de su papá, que por su culpa habíamos perdido dinero. Pasé horas abrazándolo, explicándole que no era su culpa, pero algo cambió en mi hijo ese día. Desarrolló una necesidad obsesiva de probar que sí era capaz, que sí valía. Estudió administración de empresas con promedio perfecto. Se graduó con honores. Consiguió trabajo como contador en una firma mediana. Pero yo veía en sus ojos que nunca se sentía suficiente. Siempre había esa sombra de duda, ese miedo de decepcionar. Las cosas cambiaron cuando conoció a Daniela en un curso de actualización profesional. Ella era todo lo que él no era: extrovertida, segura, brillante en presentaciones. La primera vez que la trajo a cenar, Daniela dominó toda la conversación. Habló de sus metas profesionales, de cómo planeaba abrir su propia agencia inmobiliaria, de cuánto dinero pensaba ganar en 5 años. Tomás quedó impresionado. Después de esa cena me dijo que esa muchacha tenía visión, que era exactamente lo que Miguel necesitaba. Alguien que lo empujara a ser más ambicioso. Yo no dije nada, pero algo en mi estómago se sentía incómodo. No era que Daniela me cayera mal, era que cuando ella hablaba, Miguel desaparecía.
Se convertía en espectador de su propia relación. Se casaron cuando Miguel tenía 32 años. La boda fue elegante, cara. Daniela se encargó de cada detalle. Miguel solo asentía a todo lo que ella decidía. Recuerdo que en la recepción mi hijo me buscó entre los invitados. Me abrazó fuerte y me susurró que finalmente había encontrado a alguien que creía en él. Esas palabras me rompieron el corazón un poco, porque Tomás y yo siempre habíamos creído en él, pero tal vez no se lo habíamos demostrado de la manera que él necesitaba. Los primeros años de matrimonio parecieron felices. Daniela trabajaba como agente inmobiliaria, Miguel seguía en su firma de contadores. Nos visitaban los domingos, comíamos juntos, hablábamos de todo. Daniela era amable conmigo en esos primeros años. Me preguntaba por mi día, me ayudaba a lavar los platos, traía postre para compartir. Pero empecé a notar cosas pequeñas. La forma en que Daniela corregía a Miguel delante de nosotros, cómo le decía que se había equivocado al contar una historia, que los detalles estaban mal, que ella lo contaría mejor. Miguel se disculpaba y se quedaba callado el resto de la cena. Yo intercambiaba miradas con Tomás, pero no decíamos nada. No queríamos interferir. Entonces, hace 5 años, Tomás se enfermó. Empezó con cansancio que atribuimos a exceso de trabajo. Luego vinieron los dolores de pecho. Cuando finalmente fuimos al doctor, el diagnóstico fue devastador. Su corazón estaba muy débil. Necesitaba cuidados, medicamentos caros, cambios drásticos en su estilo de vida. Tomás se jubiló forzosamente. El hombre que había trabajado 40 años sin parar, de repente estaba en casa todo el día. Al principio se deprimió. No sabía qué hacer consigo mismo, sin casos que revisar, sin clientes que atender. Pero poco a poco encontró paz en las cosas simples. Cuidaba el jardín, leía libros que nunca había tenido tiempo de leer, pasaba tardes enteras solo sentado en el porche mirando el cielo. Una tarde me llamó a la sala. Estaba frente al baúl antiguo de madera que había heredado de su abuela. Era una pieza hermosa, tallada a mano con diseño de flores, pero siempre había estado arrumbado en el cuarto de los trastos porque no sabíamos dónde ponerlo. Tomás lo había limpiado y restaurado. Me mostró un compartimiento secreto en el lateral que se abría con un pequeño resorte escondido. Me explicó que su abuela usaba ese compartimiento para guardar cosas importantes, documentos que necesitaban estar seguros pero accesibles. Me dijo que quería que yo tuviera ese baúl, que guardara ahí las cosas que importaran. Puso bolsitas de lavanda seca dentro porque sabía que ese aroma me recordaba a mi madre. Luego me abrazó y me dijo algo que en ese momento no entendí completamente. Este baúl te protegerá cuando yo no esté. 6 meses después, Tomás tuvo un infarto masivo. Estaba en el jardín regando las plantas cuando simplemente se desplomó. La ambulancia tardó 12 minutos en llegar. Fueron los 12 minutos más largos de mi vida. Lo sostuve en mis brazos mientras le suplicaba que resistiera, que no me dejara. Pero cuando llegaron los paramédicos, ya era tarde. Tenía 62 años. Habíamos planeado viajar cuando yo me jubilara. Habíamos hablado de conocer el mar juntos, de pasar más tiempo con nuestros futuros nietos. Todo eso desapareció en 12 minutos. Los siguientes meses fueron un infierno. Me levantaba sin saber por qué. La casa olía a él. Su ropa todavía estaba en el closet. Sus lentes sobre la mesa de noche. Su taza de café en el mismo lugar donde la dejó esa mañana. No podía tocar nada. Era como si moverlo significara aceptar que realmente se había ido. Miguel también estaba destrozado. Era hijo único y había perdido a su padre, su héroe. Lo vi llorar solo en el cuarto que había sido suyo de niño, abrazado a una foto vieja donde Tomás lo cargaba en hombros. Una noche lo encontré dormido en el estudio de su padre,
con la laptop abierta mostrando álbumes de fotos familiares. Daniela se portó bien en esos primeros meses. Organizó el funeral, se encargó de los trámites, preparaba comida y la traía a casa porque sabía que yo no tenía energía para cocinar. Me decía que descansara, que ellos se encargarían de todo. Y yo, hundida en el dolor, los dejé. Firmé papeles que Miguel me ponía enfrente, documentos del banco, del seguro, de los abogados. No leía nada, solo firmaba donde me indicaban y volvía a encerrarme en mi habitación. Daniela me dijo que era necesario para que Miguel pudiera ayudarme con las cuentas, con los servicios, con todo lo que Tomás solía manejar. Confié en ella. Pasó un año antes de que pudiera respirar sin que doliera. Poco a poco empecé a salir de la niebla. Comencé a caminar por el vecindario en las mañanas. Doña Carmen, la presidenta de la asociación de vecinos, me saludaba siempre. Don Alberto, el señor viudo que vivía 3 casas más abajo, me daba los buenos días cuando paseaba a su perro. Fue entonces cuando empecé a notar cambios en mi casa. Daniela había reorganizado algunos muebles, había tirado algunas cosas que, según ella, estaban viejas. Cuando le pregunté un juego de té que mi madre me había regalado, me dijo que se había roto y que era mejor desecharlo. Algo en su tono me hizo dudar, pero no dije nada. Las visitas de Miguel y Daniela se volvieron menos frecuentes. De cada domingo pasaron a cada 2 semanas, luego a una vez al mes. Cuando venían, Daniela se veía tensa. Miraba la casa con expresión de quien evalúa algo. Un día le escuché decir en voz baja a Miguel: «Esta casa es demasiado grande para ella sola». Empezó a sugerirme que me mudara a algo más pequeño, un departamento tal vez, o una residencia para adultos mayores donde hubiera gente de mi edad, donde tuviera actividades, donde no estuviera tan sola. Lo decía con voz dulce, como si realmente se preocupara por mí. Pero yo no quería dejar mi casa. Esta casa tenía a Tomás en cada rincón. Dejarla sería dejarlo a él. Entonces, hace 2 años pasó algo que me abrió los ojos sobre quién era realmente Daniela. Mi hermana Clara me llamó llorando. Había perdido su casa. Su yerno, el esposo de mi sobrina, le había pedido prestadas las escrituras para un supuesto trámite bancario simple. Clara confió en él. Firmó algunos papeles sin leer bien. 3 meses después, descubrió que su yerno había usado esas escrituras para pedir un préstamo enorme. Cuando no pudo pagar, el banco embargó la casa. Mi hermana de 70 años se quedó en la calle. Fui con Clara a todos los juzgados. Vi cómo los abogados le explicaban que legalmente no había mucho que hacer. Ella había firmado, había dado su consentimiento, aunque fuera engañada. Vi cómo mi hermana perdía todo, porque confió en la persona equivocada. Vi cómo lloraba cuando los oficiales la sacaron de la casa donde había vivido 40 años. Esa experiencia me cambió. Esa misma semana saqué todos mis documentos importantes. Los revisé uno por uno. Escrituras de la casa, testamento de Tomás, pólizas de seguro, papeles del banco. Descubrí cosas que no sabía. Descubrí que Tomás había sido muy cuidadoso. La casa estaba solo a mi nombre. Tomás la había puesto así deliberadamente. Miguel la heredaría, sí, pero solo después de mi muerte. Y había un documento especial que Tomás firmó 6 años antes de morir. Un papel que decía que yo tenía derecho de vivir en esta casa hasta el día de mi muerte. Nadie podía obligarme a salir. Ni siquiera Miguel podía vender la casa mientras yo estuviera viva. Ese documento estaba registrado ante notario. Era legal y válido. También descubrí que había firmado un papel dándole a Miguel permiso amplio para actuar en mi nombre,
para hacer movimientos en cuentas, para firmar contratos, para tomar decisiones. Lo había firmado en esos meses de dolor después de la muerte de Tomás. Daniela me lo había puesto enfrente junto con otros papeles y yo firmé sin leer. Sentí miedo. Si Miguel tenía ese poder y Daniela lo controlaba a él, entonces ella podía hacer muchas cosas. Llamé al licenciado Morales, el abogado para quien trabajé 35 años. Estaba retirado pero seguía activo. Le conté todo. Revisó los documentos y me tranquilizó. Me explicó que ese permiso que le di a Miguel podía ser cancelado en cualquier momento por mí, y que el documento especial que Tomás firmó era más poderoso que cualquier cosa. Me protegía completamente. Me sugirió que guardara copias de todo en un lugar seguro. Entonces recordé el baúl. El baúl con el compartimento secreto que Tomás me había mostrado antes de morir. Guardé ahí todos los documentos importantes. Puse bolsitas nuevas de lavanda como Tomás solía hacer. Y guardé el baúl en mi habitación, donde nadie más entraba. Los siguientes meses, la presión de Daniela aumentó. Cada vez que venía, hablaba de lo difícil que era para mí mantener esta casa tan grande, de los gastos, del mantenimiento, de lo peligroso que era para una mujer mayor vivir sola. Miguel apoyaba, pero yo notaba algo en sus ojos, culpa, tal vez, o duda, como si él mismo no estuviera convencido de lo que decía. Una tarde, Miguel vino solo. Daniel estaba de viaje por trabajo. Nos sentamos en la cocina y le preparé café como cuando era niño. Se veía cansado, más delgado. Le pregunté si todo estaba bien en su matrimonio. Se quedó callado largo rato mirando su taza. Luego me dijo que Daniela trabajaba mucho, que casi nunca estaban juntos, que cuando estaban en la misma casa, ella solo hablaba de trabajo, de dinero, de planes, nunca de ellos. Le pregunté si era feliz. Miguel no respondió directamente. Solo me dijo que Daniela era muy capaz, muy inteligente, muy ambiciosa, que ella sabía cosas que él no sabía, que ella lo hacía sentir que podía lograr más. Pero su voz sonaba hueca, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Le dije que su padre siempre había estado orgulloso de él, que no necesitaba ser más que lo que ya era. Miguel se quebró. Me dijo que siempre había sentido que decepcionaba a Tomás, que nunca fue tan inteligente, tan carismático, tan exitoso, que recordaba aquel día cuando tenía 12 años y había arruinado el negocio de su padre con el productor de cine. Le expliqué que eso nunca había sido su culpa, que Tomás nunca lo culpó, que su padre lo amaba exactamente como era. Pero vi en sus ojos que Miguel cargaba esa herida desde hace 28 años y que Daniela probablemente sabía cómo usar esa herida para controlarlo. Esa noche, después de que Miguel se fue, no pude dormir. Sentía que algo malo iba a pasar, que Daniela estaba planeando algo, pero no tenía pruebas, solo intuición de madre. 3 semanas después, escuché algo que confirmó mis sospechas. Era un sábado por la mañana. Había ido a la tienda de la esquina a comprar pan. Cuando regresé, vi el auto de Daniela estacionado frente a mi casa. Ella tenía llave. Yo se la había dado años atrás por si había una emergencia, pero no debería estar ahí ese día. Entré silenciosamente. Escuché su voz que venía de la sala. Estaba hablando por teléfono. Me quedé en el pasillo, escondida, escuchando. Daniela decía que todo estaba listo, que solo faltaban algunos meses más, que una vez que convenciera a la vieja testaruda de firmar unos papeles, podrían proceder con la venta, que el comprador ya estaba interesado, que era una constructora que pagaría bien, que con ese dinero finalmente podrían saldar las deudas y empezar de cero. Se rió. Dijo que Miguel era tan fácil de manejar, que bastaba con hacerlo sentir importante y él hacía lo que fuera, que la vieja era el único obstáculo, pero que pronto se rendiría. Después de todo, ¿quién la iba a ayudar? ¿Sus vecinos viejos? ¿Su hijo débil? Sentí como si me hubieran echado agua helada.
Mi propia nuera estaba planeando robarme mi casa y estaba usando a mi hijo para hacerlo. Me alejé antes de que me descubriera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Esa misma tarde, llamé de nuevo al licenciado Morales. Le conté lo que había escuchado. Me dijo que tuviera cuidado, que documentara todo, que no confrontara a Daniela todavía, que necesitábamos más información antes de actuar. Me recomendó a un investigador privado que podría ayudarme. Las siguientes semanas fueron las más difíciles. Tenía que fingir que no sabía nada, sonreírle a Daniela cuando venía, actuar como la vieja confundida que ella creía que yo era. Pero por dentro estaba preparándome, estaba reuniendo evidencia, estaba protegiéndome. Don Alberto, mi vecino, también estaba pasando por algo similar. Una tarde me lo encontré en el parque y se veía preocupado. Me contó que su hija, que vivía en el extranjero, lo presionaba para vender su casa y mudarse con ella o a una residencia, que Daniela lo había visitado ofreciendo ayuda para vender, que le había mostrado unos papeles con una oferta que parecía buena. Le pedí que me dejara ver esos papeles. Los revisé esa noche con el licenciado Morales. Era un engaño. El precio que ofrecían era 40% menos del valor real de su casa. Don Alberto casi había firmado. Le expliqué lo que estaba pasando. Le mostré lo que Daniela estaba haciendo. Él no lo podía creer. Don Alberto me agradeció llorando. Me dijo que no tenía a nadie que lo ayudara, que se sentía tan solo desde que su esposa había fallecido hacía 3 años. Le dije que ahora me tenía a mí, que nos íbamos a cuidar mutuamente y que juntos íbamos a detener a Daniela. Fue don Alberto quien me dio la idea de grabar todo. Me enseñó cómo usar mi teléfono para grabar conversaciones. Me dijo que necesitábamos evidencia clara de lo que Daniela estaba haciendo. Y él empezó a prestar atención, a documentar cada vez que Daniela tocaba puertas en el vecindario buscando casas para vender. Entonces llegó ese sábado. El sábado que cambió todo. Miguel me había llamado el viernes por la noche. Me dijo que iba a venir el sábado por la mañana para ayudarme a organizar algunas cosas, que Daniela había sugerido que podíamos donar algunos muebles que yo no usaba, que sería bueno hacer espacio. Su voz sonaba extraña, forzada. Le pregunté si estaba seguro de que eso era necesario. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que sí, que era lo mejor, que confiara en mí. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, estaba en la cocina preparando café cuando escuché el camión de mudanzas. No había pedido ninguna mudanza. Salí corriendo y vi a Daniela dirigiendo a 3 hombres que ya estaban entrando a mi casa. Llevaban cajas y empezaron a meter mis cosas sin siquiera preguntarme. Le grité a Daniela que qué estaba haciendo. Ella me sonrió. Una sonrisa fría que me heló la sangre. Me dijo que tranquila, que esto era por mi bien, que ya era hora de simplificar mi vida, que Miguel había autorizado todo. Intenté detenerlos, pero Daniela me bloqueó el paso. Me dijo que me sentara, que no me complicara las cosas, que de todas formas ya estaba decidido. Los trabajadores sacaron el sofá de la sala, la lámpara antigua que había sido de mi madre, la mesa del comedor donde habíamos comido en familia durante 30 años. Los vecinos empezaron a salir a ver. Doña Carmen, la presidenta de la Asociación de Vecinos, me miraba con preocupación desde su jardín. Don Alberto salió de su casa con su teléfono en la mano. Vi que empezó a grabar todo. Daniela gritaba órdenes a los trabajadores. Eso también, todos basura vieja. Sacaron todo al jardín delantero. Mis cosas, mi vida, tiradas como si no valieran nada. Los vecinos murmuraban. Algunos sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar también. Entonces vi que uno de los trabajadores se dirigía hacia el baúl. Era un hombre joven de unos 28 años, que se veía incómodo con toda la situación. Le supliqué que no tocara ese baúl, que por favor, que eso no, que era lo único que me quedaba de mi esposo. Daniela escuchó mis súplicas y se acercó. Miró el baúl con desprecio. Dijo, especialmente ese. Es basura que ocupa espacio. Tírenlo. El trabajador me miró con expresión de disculpa. Vi la duda en sus ojos, pero Daniela lo presionó.
Te estoy pagando para que trabajes, no para que pienses. Tíralo al jardín. El joven cargó el baúl. Yo le seguí suplicando. Por favor, no ese, por favor. Pero él subió las escaleras del porche y lanzó el baúl desde arriba. Cayó con un golpe seco sobre el césped del jardín delantero. El sonido fue horrible. Madera antigua quebrantándose. El compartimento secreto se abrió con el impacto y entonces lo vi. El folder manila con bordes dorados cayó al césped. Se abrió y los documentos se esparcieron. Sentí el olor antes de verlo. La banda seca. El aroma de Tomás. El aroma de mi protección. Me acerqué rápido y empecé a recoger los papeles. Había documentos oficiales con sellos de notario. Había una carta manuscrita con la letra de Tomás. Había copias de escrituras. Mis manos temblaban mientras los sostenía. Daniela se acercó curiosa. «¿Qué es eso?», preguntó tratando de quitármelos. Me hice a un lado protegiéndolos contra mi pecho. Entonces sus ojos leyeron el encabezado del primer documento. Vi cómo su expresión cambiaba. La confianza arrogante se convirtió en confusión, luego en miedo. El color desapareció de su cara. Miguel llegó en ese momento. Había estado esperando en su auto, estacionado una calle más abajo, sin atreverse a bajar. Pero cuando vio el baúl en el suelo y a mí con los papeles, salió corriendo. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó. Le mostré los documentos. Le mostré el papel que su padre había firmado 6 años antes de morir. El papel que decía claramente que yo tenía derecho de vivir en esta casa hasta mi muerte, que nadie podía venderla sin mi consentimiento, que Miguel solo la heredaría después de que yo falleciera. Miguel leyó el documento. Vi cómo la comprensión llegaba a sus ojos, cómo entendía que su esposa lo había estado manipulando, que su padre había sabido que esto podía pasar y me había protegido. Se volvió hacia Daniela con expresión de traición absoluta. Daniela intentó explicar. Dijo que esto era un malentendido, que solo quería ayudar, que la casa era demasiado grande para mí, pero su voz temblaba. Ya no sonaba segura, sonaba desesperada. El joven trabajador de la mudanza se acercó. Me pidió disculpas, dijo que Daniela le había mentido, que le había dicho que yo tenía demencia, que no podía vivir sola, que la familia había decidido internarme en un asilo, que por eso habían venido a sacar mis cosas. Él creía que estaba ayudando. Cuando se dio cuenta de que yo estaba completamente lúcida, cuando vio que Daniela me había mentido a mí y a él, decidió que no quería ser parte de esto. Le dije que no era su culpa, que él también había sido engañado. Le pregunté su nombre. Ramiro, respondió. Entonces Ramiro hizo algo que cambió todo. Sacó un papel de su bolsillo. Era el recibo del servicio de mudanza. En ese recibo estaba la dirección de mi casa, pero también había otra dirección escrita a mano, una bodega de almacenamiento que Daniel había rentado para guardar mis cosas. Ramiro me lo entregó. Dijo que Daniela le había prometido pago completo, pero solo le había dado la mitad, que después de lo que acababa de ver, ella podía quedarse con su dinero, que tenía una hija pequeña y no podía ser parte de robarle la casa a una abuela. Se fue con sus 2 compañeros sin llevarse nada. Daniela intentó irse también, pero don Alberto bloqueó su auto con el suyo. Le dijo que no se iba a ir hasta que llegara la policía, que él había grabado todo, que tenía evidencia de lo que acababa de hacer. Daniela empezó a gritar que esto era abuso, que iba a demandar, que todos nos íbamos a arrepentir. Doña Carmen llamó a la policía, mientras otros vecinos rodeaban mi jardín. Algunos me ayudaron a recoger mis cosas de regreso a la casa. Una señora que no conocía bien me trajo un vaso de agua y me dijo que respirara, que todo iba a estar bien. Mientras esperábamos a la policía, revisé todos los documentos que habían salido del baúl. Ahí estaba todo lo que Tomás había preparado. El documento de protección, copias de las escrituras donde solo mi nombre aparecía como propietaria, el testamento de Tomás explicando que Miguel heredaba, pero solo después de mi muerte, y una carta que Tomás escribió para mí. La leí con lágrimas corriendo por mis mejillas. Decía: «Mi amor, Elena, si estás leyendo esto es porque alguien intentó quitarte nuestro hogar. Probablemente es nuestro hijo Miguel,
manipulado por alguien sin principios. Miguel es buen muchacho, pero le falta fortaleza. Lo sobreprotegimos. Ese es mi mayor error como padre. Lo hice sentir incapaz sin querer. Por eso preparé esto. Este documento te protege legalmente. Este baúl es tu refugio. Dentro está todo lo que necesitas para defenderte. Perdona a Miguel. Él no es malo, solo es débil. Algún día aprenderá, pero mientras tanto tú debes ser fuerte por los dos. Cuando pase esta tormenta, enséñale lo que nunca aprendió de mí. Que la familia se protege, que las promesas se cumplen, que un hombre de verdad no necesita gritar para tener razón. Te amo eternamente. PS. Las bolsitas de lavanda son para proteger los documentos de la humedad, y también porque sé cuánto amas ese aroma. Perdona que incluso después de muerto, siga cuidándote. Miguel leyó la carta por encima de mi hombro. Lo escuché sollozar. Se arrodilló junto a mí y me abrazó fuerte. Perdóname, mamá. Perdóname. No sabía. Debía haberte escuchado. Debía haber visto lo que Daniela estaba haciendo. Le dije que no era su culpa, que Daniela era muy buena manipulando, pero que ahora tenía que decidir, seguir con su esposa o proteger a su madre. Miguel no dudó. Se puso de pie, caminó hacia Daniela y le dijo algo que nunca pensé que escucharía de mi hijo callado y débil. Le dijo que el matrimonio había terminado, que no podía estar con alguien capaz de hacerle esto a su propia madre, que había estado ciego pero que ahora veía claramente quién era ella. Daniela intentó abrazarlo, lloró, le suplicó, pero Miguel se apartó. Cuando la policía llegó, don Alberto les mostró el video que había grabado. Otros vecinos también mostraron lo que habían filmado. Los oficiales le pidieron a Daniela que los acompañara para dar su declaración. Ella gritaba que esto era ridículo, que era su palabra contra la mía, que nada de esto era ilegal. Pero cuando uno de los oficiales revisó los documentos que yo tenía, su expresión cambió. Le dijo a Daniela que efectivamente había evidencia de que ella había intentado disponer de una propiedad sin autorización del dueño legal, que eso podía considerarse intento de fraude. Daniela dejó de gritar. En los siguientes días, las cosas se movieron rápido. Llamé al licenciado Morales. Él revisó todos los documentos y confirmó que todo estaba en orden. El papel que Tomás firmó era completamente legal y válido. Yo tenía derecho absoluto de vivir en mi casa hasta mi muerte. Nadie podía obligarme a salir. Nadie podía vender sin mi consentimiento. El licenciado también revisó el permiso que le había dado a Miguel. Me explicó que ese permiso podía ser cancelado en cualquier momento y que lo mejor era hacerlo inmediatamente. Firmamos la cancelación ese mismo día. A partir de ese momento, Miguel ya no tenía autorización para tomar decisiones sobre mi propiedad o mis cuentas. Solo yo tenía ese poder. Entonces el licenciado Morales hizo algo que no esperaba. Llamó a una jueza. Una mujer que había sido secretaria en el mismo bufete donde yo trabajé años atrás. La licenciada Marta Delgado había ascendido a jueza de lo civil. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, aceptó ver el caso con urgencia. Don Alberto fue clave también. Él me mostró que Daniela había tocado las puertas de 8 casas en el vecindario en los últimos 4 meses. Siempre buscaba adultos mayores que vivieran solos. Siempre ofrecía ayuda para vender sus propiedades. Don Alberto había documentado todo. Había guardado los papeles que Daniela le había dado, donde los precios eran muy por debajo del valor real. Otros 2 vecinos también se presentaron. Don Raúl de la esquina, la señora Estela que vivía frente al parque. Ambos dijeron que Daniela los había contactado, que les había ofrecido ayuda para vender, que ahora se daban cuenta de que era un patrón, que Daniela estaba cazando sistemáticamente a adultos mayores vulnerables en todo el vecindario. El investigador privado que había contratado me entregó su reporte completo. Había encontrado cosas que yo no sabía.
Daniela tenía deudas enormes en tarjetas de crédito, $80,000, que Miguel desconocía por completo. Gastos en ropa cara, restaurantes lujosos, viajes, todo para aparentar un éxito que no tenía. Su jefe en la inmobiliaria estaba considerando despedirla por bajo rendimiento. Pero lo más impactante fue otra cosa que el investigador descubrió. Daniela ya tenía comprador para mi casa. Una constructora que quería demoler la propiedad y construir un edificio de departamentos. Ya habían firmado un contrato de promesa. La constructora pagaría $450,000. Daniela recibiría comisión de $45,000 como agente inmobiliario. Y aquí venía lo peor. Miguel no estaba mencionado en ninguno de esos documentos. Daniela había usado el permiso que le di a Miguel para firmar todo a su nombre. La cuenta bancaria para recibir el dinero estaba solo a nombre de Daniela. Ella no solo planeaba robarme a mí, planeaba robarle también a su propio esposo. Cuando Miguel vio esos documentos, algo se rompió definitivamente en él. No era solo que su esposa lo había manipulado, era que ella planeaba dejarlo sin nada. Todo el discurso de saldar deudas juntos, de empezar de cero juntos, era mentira. Daniela iba a tomar todo el dinero y desaparecer. Miguel lloró esa noche como no lloraba desde que era niño. Me dijo que se sentía estúpido, que durante años había ignorado las señales, que me había hecho daño por defender a alguien que no lo amaba. Le expliqué que las personas como Daniela son expertas en encontrar nuestros puntos débiles, que ella había visto su inseguridad y la había usado en su contra. También le conté algo que nunca le había dicho, que su padre, en los últimos meses de vida, me había confesado su mayor arrepentimiento, que sentía que había sido demasiado duro con Miguel cuando era niño, que lo había presionado demasiado para que fuera como él, que había cometido el error de no aceptarlo exactamente como era. Esa conversación fue la más honesta que Miguel y yo habíamos tenido en años, tal vez en toda su vida. Y por primera vez vi a mi hijo no como el niño inseguro que necesitaba aprobación, sino como un hombre capaz de reconocer sus errores y decidir cambiar. La jueza Delgado citó a una audiencia urgente. Era lunes por la tarde. El juzgado estaba lleno. Yo estaba nerviosa, pero el licenciado Morales me sostenía el brazo. Miguel estaba a mi otro lado. Don Alberto y doña Carmen habían ido como testigos. Ramiro, el joven de la mudanza, también estaba ahí. Daniela llegó con un abogado que claramente le había costado caro. Traje impecable, portafolio de piel. Ella se veía segura, como si estuviera convencida de que todo esto era un malentendido que se aclararía fácilmente. La jueza pidió que presentáramos el caso. El licenciado Morales comenzó mostrando el documento que Tomás había firmado 6 años atrás. Explicó que ese documento me otorgaba derecho a vivir en la casa hasta mi muerte, que cualquier intento de venta sin mi consentimiento era nulo legalmente. El abogado de Daniela argumentó que yo había firmado un permiso dándole autorización amplia a Miguel, que Miguel, como mi hijo, tenía derecho a tomar decisiones sobre mi bienestar, que la familia había considerado que yo ya no podía cuidar de mí misma en una casa tan grande. Entonces el licenciado Morales mostró el documento de cancelación que habíamos firmado. Ese permiso ya no existía. Yo había recuperado control total de mis decisiones. El abogado de Daniela se puso pálido. La jueza preguntó si había evidencia de que se había intentado proceder con alguna venta. Fue entonces cuando presentamos el contrato de promesa con la constructora. Daniela lo había firmado usando el permiso que Miguel me había dado, pero el problema era que ese contrato se firmó después de que yo cancelara el permiso. Era completamente nulo. Además, mostré algo más.
una cláusula en el contrato donde decía que la vendedora garantizaba que el inmueble estaba libre de ocupantes. Daniela había prometido que yo ya no estaría en la casa para la fecha de escrituración. La jueza preguntó cómo pensaba cumplir esa promesa. El abogado de Daniela no supo qué responder. Entonces don Alberto pidió permiso para hablar. Mostró su video del día de la mudanza. En ese video se veía claramente a Daniela gritando que mis cosas eran basura. Se me veía suplicando. Se veía el momento donde el baúl fue tirado desde el porche. Los vecinos murmurando, algunos filmando, otros ayudándome. Pero había algo más en el video de don Alberto. Algo que él había grabado media hora antes de que llegara el camión. En ese video se veía a Daniela entrando a mi casa con una llave. Se veía cómo revisaba cajones, abría gabinetes, buscaba algo. Se veía el momento donde encontró el baúl y lo miró con expresión calculadora. El licenciado Morales explicó que eso demostraba premeditación. Daniela no solo estaba tratando de vender la casa, estaba buscando destruir evidencia de mis derechos sobre la propiedad. Había entrado sin permiso a buscar documentos que pudieran complicar sus planes. El abogado de Daniela intentó argumentar que ella tenía llave, que había sido invitada años atrás, que no era invasión. Pero la jueza señaló que tener llave no te da derecho a entrar sin permiso del dueño, especialmente si tu intención es cometer fraude. Entonces Ramiro pidió hablar. Explicó cómo Daniela lo había contactado para el servicio de mudanza, cómo le había dicho que yo tenía demencia, que mi familia había decidido internarme, cómo le había mostrado un supuesto permiso firmado por mi hijo autorizando la mudanza. Ramiro había creído que estaba ayudando. Pero cuando llegó y vio que yo estaba completamente lúcida, cuando me escuchó suplicar coherentemente, se dio cuenta del engaño. Por eso decidió no llevarse nada. Por eso me entregó el recibo con la dirección de la bodega donde Daniela planeaba guardar mis cosas. La jueza preguntó sobre esa bodega. El investigador privado presentó su reporte. La bodega estaba rentada a nombre de Daniela, no de Miguel. Ya tenía pagados 3 meses por adelantado. Pero había más. El investigador había hablado con el dueño de la bodega. Daniela había preguntado específicamente por un espacio donde pudiera almacenar muebles antiguos que pensaba vender. No donar, vender. Mi nuera no solo planeaba sacarme de mi casa, planeaba vender mis pertenencias. El abogado de Daniela estaba sudando. Intentó pedir un receso, pero la jueza negó la petición. Quería escuchar todo. Entonces presentamos el reporte crediticio de Daniela. $80,000 en deudas. Tarjetas al límite, 2 préstamos personales, pagos atrasados. Una persona en desesperación financiera que había visto en mi casa su salvación. La jueza revisó todos los documentos lentamente. Luego miró a Daniela directamente. Le preguntó si quería decir algo en su defensa. Daniela se puso de pie. Intentó explicar que solo había querido ayudar, que la casa era peligrosa para mí, que yo era terca y no entendía lo que era mejor para mí, que como familia habían decidido protegerme de mí misma. La jueza la interrumpió. Le preguntó si la familia incluía la constructora con quien firmó contrato, si la familia incluía la bodega rentada solo a su nombre, si la familia incluía la cuenta bancaria donde solo ella recibiría el dinero. Daniela no supo qué responder. Entonces la jueza preguntó algo que nadie esperaba. Le preguntó a Miguel directamente. ¿Usted sabía de todos estos contratos? Miguel negó con la cabeza. Le preguntó. ¿Usted autorizó que su esposa firmara en su nombre? Miguel dijo que no, que él pensaba que solo se trataba de ayudar a su madre a organizar algunas cosas. La jueza pidió los documentos que Miguel había firmado dándome permiso amplio a mí para que él actuara en mi nombre. Revisó la fecha. Luego revisó las fechas de los contratos que Daniela había firmado. Varios de esos contratos fueron firmados después de que yo cancelara el permiso. Eran completamente nulos.
Pero había algo más. Algunos contratos habían sido firmados antes, cuando el permiso todavía era válido. La jueza le preguntó a Miguel si había autorizado a su esposa a usar ese permiso. Miguel lo negó. El permiso era para que él actuara en mi nombre, no para que él se lo delegara a Daniela. Eso convertía todas las firmas de Daniela en falsificación de autorización. Era fraude agravado. El abogado de Ganuela pidió la palabra. Intentó negociar. Dijo que su clienta estaba dispuesta a cancelar todos los contratos, a devolver cualquier adelanto recibido, a no volver a contactarme, que solo pedía que no hubiera cargos criminales. La jueza lo consideró. Luego me miró. Me preguntó qué quería yo, si quería proceder con cargos criminales o aceptar un acuerdo. Miré a Daniela. Ella también me miraba. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo real en sus ojos. Ya no era la nuera segura y controladora. Era una mujer que había apostado todo a un plan y había perdido. Le dije a la jueza que yo no quería venganza, solo quería protección. Quería que Daniela no pudiera volver a acercarse a mí o a mi casa. Quería que cancelara todos los contratos, que devolviera cualquier cosa que hubiera tomado. Y quería que me compensara por el daño al baúl que mi esposo me había regalado y por la humillación pública que había sufrido. La jueza asintió. Dictó su resolución. Primero, todos los contratos firmados por Daniela quedaban nulos. La constructora no podía proceder con ninguna compra. Cualquier adelanto pagado debía ser devuelto. Segundo, Daniela debía pagar $15,000 en compensación, $5,000 por daño al baúl y mis pertenencias, $10,000 por daño emocional y humillación pública. Tercero, orden de alejamiento permanente. Daniela no podía acercarse a mí ni a mi propiedad. Si lo hacía, enfrentaría cargos criminales inmediatos. Cuarto, Miguel debía iniciar proceso de divorcio si así lo decidía, con estas resoluciones como evidencia de la conducta de su esposa. Quinto, la Comisión de Derechos Humanos recibiría una copia del caso como ejemplo de violencia patrimonial contra adultos mayores. Sexto, Daniela quedaría bajo libertad condicional por 3 años. Si en ese tiempo cometía cualquier otra irregularidad, estos hechos serían considerados para agravar cualquier nuevo delito. El abogado de Daniela aceptó los términos. No tenía opción. Daniela firmó todo lo que le pusieron enfrente. Salió del juzgado sin mirar atrás, sin mirar a Miguel, sin mirarme a mí. Miguel y yo salimos juntos. Don Alberto nos esperaba afuera con doña Carmen y Ramiro. Nos abrazaron, nos felicitaron. Dijeron que habíamos ganado no solo para mí, sino para todos los adultos mayores del vecindario que Daniela había intentado estafar. Ramiro se despidió. Antes de irse me dio su número de teléfono. Me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda con reparaciones en la casa, lo llamara, que me haría un buen precio, que se lo debía después de haber sido parte, aunque sin saberlo, del plan de Daniela. Miguel y yo regresamos a casa en silencio. Cuando entramos, los muebles todavía estaban desordenados por el jardín. Algunos vecinos habían metido las cosas más delicadas a la casa, pero mucho seguía afuera. Miguel me dijo que él se encargaría de ordenar todo, que se quedaría conmigo el tiempo que fuera necesario. Esa noche cenamos juntos. Miguel me ayudó a cocinar. Fue la primera vez en años que cocinábamos juntos como cuando él era niño. Mientras cortaba verduras, Miguel me habló. Me dijo que había sido un cobarde, que había dejado que Daniela lo controlara porque tenía miedo de estar solo, porque sentía que sin ella volvería a ser el niño inseguro que decepcionaba a su padre. Le expliqué algo que debía haberle dicho hace años, que su padre nunca lo vio como decepción, que Tomás solo quería que Miguel fuera feliz, exitoso a su manera, no a la manera de nadie más, que el mayor error de Tomás fue no habérselo dicho claramente. Miguel lloró. Le dije que estaba orgullosa de él, que al final
había hecho lo correcto, que había elegido protegerme a pesar del miedo, que había encontrado la fuerza que siempre había tenido, pero no sabía que existía. Las siguientes semanas fueron de ajuste. Daniela cumplió con todo lo ordenado por la jueza. Canceló todos los contratos, la constructora recuperó su adelanto, Daniela pagó los $15,000 de compensación en 2 exhibiciones. Jamás intentó contactarme o acercarse a la casa. Miguel inició el proceso de divorcio inmediatamente. No quiso esperar. No quiso intentar arreglar nada. Me dijo que finalmente entendía que su matrimonio había sido una mentira desde el principio, que Daniela nunca lo había amado, solo había visto en él una forma de acceder a recursos. El divorcio fue rápido. No tenían hijos, no había bienes compartidos porque Miguel había mantenido todo separado. Daniela no peleó. Firmó todo y desapareció de nuestras vidas. Según supe después, tuvo que mudarse a un departamento pequeño. Perdió su trabajo en la inmobiliaria cuando se enteraron del caso. Sus deudas siguieron sin resolverse. Miguel se mudó de regreso conmigo por 6 meses. Al principio le dije que no era necesario, que yo podía cuidarme sola, pero él insistió. Dijo que no era por mí, era por él, que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí mismo, para aprender quién era sin alguien más diciéndole qué hacer. Fueron meses difíciles para Miguel. Lo vi pasar por todas las etapas del duelo. Negación, rabia, negociación, tristeza, aceptación. Hubo días donde apenas salía de su habitación, otros días donde parecía estar bien, pero yo lo escuchaba llorar en la noche. Lo convencí de ir a terapia. Un psicólogo que le ayudara a trabajar su autoestima, sus heridas de infancia, su necesidad de validación externa. Al principio Miguel resistió. Decía que la terapia era para gente con problemas serios. Le expliqué que todos tenemos problemas serios, solo que algunos los escondemos mejor. Después de 3 meses de terapia, empecé a ver cambios en mi hijo. Hablaba diferente, caminaba diferente, se veía más seguro. No era una transformación mágica ni instantánea. Era gradual, pero era real. También empecé a ver cambios prácticos. Miguel consiguió un segundo trabajo como contador independiente. Trabajaba desde casa, haciendo impuestos y contabilidad para pequeños negocios. Lo hacía en las noches y fines de semana, además de su trabajo regular. Cuando le pregunté por qué se estaba matando trabajando tanto, me explicó. Daniela había dejado deudas de $60,000 de un negocio fallido que Miguel había intentado años atrás. Un negocio de importación de electrónicos donde su socio lo había estafado. Miguel había ocultado esas deudas por vergüenza. Daniela le había prometido que con la venta de mi casa resolverían todo. Pero ahora Miguel tenía que enfrentar esas deudas solo. Le ofrecí ayuda económica. Me dijo que no, que esta era su responsabilidad, que parte de crecer era hacerse cargo de sus propios errores, que iba a pagar cada peso, aunque tardara años. Y lo hizo. Le tomó 2 años, pero pagó todo sin vender mi casa, sin tocar nada mío. Mientras Miguel sanaba, yo también trabajaba en mi propia recuperación. Ramiro vino a reparar el baúl. Trabajó durante 3 tardes completas, pegando las piezas rotas, lijando, barnizando. Cuando terminó, el baúl lucía casi como nuevo. Las marcas seguían ahí, si mirabas con atención, pero ya no se veía roto, se veía sobreviviente. Le pagué a Ramiro más de lo que pidió. Me dijo que era demasiado. Le expliqué que no solo me arregló un mueble, me había ayudado a recuperar un pedazo de mi esposo. Ramiro lloró. Me contó que su propia abuela había sido estafada años atrás, que había perdido su casa y había fallecido en un asilo triste. Que por eso cuando vio mi situación no pudo ser parte de eso. Le pregunté si su abuela hubiera estado orgullosa de él ese día. Ramiro sonrió entre lágrimas y dijo que sí, que probablemente su abuela lo estaba viendo desde algún lugar y sonreía. Le di la razón. Ramiro y yo nos hicimos amigos. Cada mes venía a revisar que la casa estuviera bien.
arreglaba pequeñas cosas que se rompían. Me traía a su hijita a visitarme, una niña hermosa de 5 años que me llamaba Abuela Elena. Me contaba que Ramiro había empezado su propio negocio de reparaciones honestas, gracias a las recomendaciones que yo le di con mis vecinos. Don Alberto también se transformó. Después de ver cómo yo había enfrentado a Daniela, él encontró coraje para enfrentar su propia situación. Recuperó acceso a sus cuentas bancarias con ayuda del licenciado Morales. Le puso límites claros a su hija. Le dijo que apreciaba su preocupación, pero que su casa era suya y que él decidiría qué hacer con ella. Su hija voló desde el extranjero para tener una conversación cara a cara. Don Alberto me contó que fue difícil, pero necesaria. Su hija finalmente entendió que controlar a su padre no era protegerlo, era quitarle su dignidad. Ahora hablan por teléfono cada semana, pero ella ya no intenta tomar decisiones por él. Don Alberto se unió a la Asociación de Vecinos de forma activa. Doña Carmen lo nombró vicepresidente. Juntos crearon un programa de protección para adultos mayores del vecindario, un sistema donde todos nos cuidamos mutuamente, donde reportamos actividad sospechosa, donde ningún adulto mayor tiene que enfrentar estafadores solo. El caso se volvió público. Un periodista del diario local escribió un artículo sobre violencia patrimonial contra adultos mayores. Usó mi caso como ejemplo sin mencionar nombres específicos. El artículo se volvió viral. La Comisión de Derechos Humanos me invitó a dar charlas en centros comunitarios. Al principio me negué. No me sentía cómoda hablando en público, pero Miguel me convenció. Me dijo que mi historia podía ayudar a otras personas en situaciones similares, que podía prevenir que otras familias pasaran por lo mismo. Empecé dando charlas pequeñas, grupos de 20 o 30 personas en centros de adultos mayores. Les contaba mi historia, les mostraba qué señales observar, cómo proteger sus documentos, cómo no tener miedo de pedir ayuda, cómo los estafadores usualmente son personas cercanas que explotan la confianza. En una de esas charlas, un señor de 70 años se acercó llorando. Me dijo que su nuera llevaba meses presionándolo para vender su casa, que gracias a mi charla, ahora entendía que probablemente era un fraude, que iba a revisar sus documentos y buscar ayuda legal. 2 semanas después me envió una carta agradeciéndome. Había descubierto que su nuera había falsificado su firma en documentos bancarios. Había detenido el fraude a tiempo. Historias como esa me dieron sentido de propósito. Me dieron una razón para seguir más allá de solo vivir en mi casa. Convertí mi dolor en protección para otros. Miguel conoció a alguien nuevo 18 meses después del divorcio. Se llamaba Patricia. Era contador como él. Se conocieron en un curso de actualización profesional. Patricia era callada, tímida, nada parecida a Daniela. Cuando Miguel me la presentó, vi algo diferente en sus ojos. Patricia no trataba de impresionarme, no hablaba de sus logros ni de sus planes ambiciosos. Solo hablaba de cosas simples, de cómo le gustaba cocinar, de sus 2 gatos, de su familia en la provincia. Era genuina, real. Le pregunté a Miguel en privado qué sentía por ella. Me dijo que por primera vez en su vida estaba con alguien que lo aceptaba exactamente como era, que no trataba de cambiarlo ni de empujarlo a ser más ambicioso, que Patricia lo veía como suficiente. Eso era todo lo que Miguel necesitaba escuchar. Se casaron 1 año después. Una ceremonia pequeña en el jardín de mi casa. Solo familia cercana y amigos. Patricia lloró cuando vio el baúl restaurado en la sala. Miguel le había contado toda la historia. Ella me abrazó y me dijo que admiraba mi fuerza, que esperaba ser como yo cuando fuera mayor. Le respondí que ella ya era fuerte, que la verdadera fuerza no era gritar ni imponer, era mantenerte fiel a quien eres, incluso cuando el mundo te presiona a ser otra persona. Los años pasaron. Miguel y Patricia tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Mis primeros nietos venían a visitarme todos los domingos. Los niños jugaban en el mismo jardín donde su padre había jugado. Comíamos en la misma mesa del comedor que Daniel había querido tirar como basura. El baúl seguía en la sala. Ya no guardaba documentos legales ahí.
El licenciado Morales me sugirió guardar esos papeles en una caja de seguridad en el banco. Más seguro, dijo. Pero el baúl seguía siendo importante para mí. Ahora guardaba otras cosas. Fotos de mis nietos, cartas que Miguel me escribía en momentos importantes, dibujos que los niños hacían para mí. Las bolsitas de lavanda seguían ahí, renovadas cada año el día del cumpleaños de Tomás. Mis nietos sabían la historia del baúl. Miguel se las contó cuando tuvieron edad para entender. Les explicó cómo su bisabuelo Tomás había sido tan sabio que protegió a su abuela Elena incluso después de morir. Cómo ese baúl había salvado nuestra casa. Cómo a veces los objetos viejos que parecen basura son en realidad los más valiosos. Don Alberto siguió siendo mi vecino y amigo cercano durante 15 años más. Falleció en paz en su casa a los 85 años. Había vivido sus últimos años con dignidad y autonomía, exactamente como quería. En su testamento me dejó su colección de libros. Decía que yo había sido la hermana que nunca tuvo. Ramiro siguió visitándome. Su negocio de reparaciones creció, contrató empleados, compró su propia casa, pero nunca olvidó de dónde venía. Cada año, el Día de las Madres, me traía flores. Me decía que yo le había enseñado que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque cueste. Daniela nunca volvió a contactarnos. Según supe por conocidos comunes, se mudó a otra ciudad. Trabajaba en ventas de seguros. Nunca se volvió a casar. Vivía sola. No sé si alguna vez entendió el daño que causó. No sé si alguna vez sintió arrepentimiento real. Pero eso ya no era mi problema. Yo había seguido adelante. Miguel creció en todos los sentidos. Se convirtió en el hombre que Tomás siempre supo que podía ser. Buen esposo, buen padre, buen hijo. Ya no buscaba validación externa. Ya no dejaba que otros definieran su valor. Había encontrado su propia voz. Llegué a vivir en mi casa hasta los 88 años. 25 años después de aquel sábado horrible, donde tiraron el baúl. 25 años de ver crecer a mis nietos. 25 años de domingos en familia. 25 años de estar exactamente donde Tomás y yo habíamos soñado estar. Hay lecciones que solo se aprenden en las trincheras de la vida. Hay verdades que solo se entienden cuando has peleado por lo que es tuyo. Y hay fuerzas que no sabías que tenías hasta que no te queda otra opción más que usarlas. Aprendí que la familia no se define por la sangre solamente. Se define por quien aparece cuando las cosas se ponen difíciles. Don Alberto era más familia que mi propia nuera. Ramiro, un extraño que conocí en el peor día de mi vida, se convirtió en alguien más leal que muchas personas que conocía desde hacía años. Aprendí que los objetos tienen valor más allá del dinero. Ese baúl que Daniela llamó basura contenía la sabiduría de mi esposo. Contenía su amor que seguía protegiéndome años después de su muerte. Contenía prueba de que a veces las personas que realmente nos aman nos preparan para batallas que esperan que nunca tengamos que pelear. Aprendí que nunca es tarde para ser fuerte. Tenía 63 años cuando enfrenté a Daniela. Muchos hubieran dicho que a esa edad debía rendirme, aceptar lo que otros decidieran por mí. Pero descubrí que la edad no te debilita, te da perspectiva, te da sabiduría, te da la claridad para distinguir entre lo que importa y lo que no. Aprendí que los hijos a veces necesitan perderse para encontrarse. Miguel tuvo que tocar fondo, tuvo que cometer errores terribles, tuvo que casi perderlo todo antes de encontrar su verdadera fortaleza. Y eso está bien, ese era su camino. Mi trabajo como madre no era salvarlo de sus errores, sino estar ahí cuando estuviera listo para aprender de ellos. Pero la lección más importante fue esta. Tú conoces tu valor incluso cuando otros no lo ven. Daniela me llamó vieja estorbosa, me trató como basura. Intentó convencer a todos de que yo era el problema. Pero yo sabía la verdad. Sabía que esta casa era mía. Sabía que mi vida tenía valor. Sabía que merecía respeto. Y cuando tienes esa certeza interna, cuando sabes quién eres sin necesidad de que otros te lo confirmen, nadie puede quitártelo. Esa es la verdadera fuerza. No la que grita, no la que impone, la que simplemente es.
Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay más personas de las que crees enfrentando situaciones parecidas. Familiares que abusan de la confianza, gente que ve a los adultos mayores como obstáculos o recursos en lugar de personas con derechos. Pero también quiero que sepas que tienes poder. Tal vez no lo sientas ahora. Tal vez te sientas pequeño, asustado, vulnerable. Yo también me sentí así. Pero cuando empecé a actuar, cuando empecé a defenderme, descubrí fuerzas que no sabía que existían. Protege tus documentos, conoce tus derechos, no firmes nada sin leer, no confíes ciegamente, ni siquiera en familia, y sobre todo busca ayuda. Hay abogados, organizaciones, vecinos, amigos que están dispuestos a apoyar. Solo tienes que atreverte a pedir. Ahora te pido algo. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitarlo, alguien que esté pasando por algo similar, alguien que necesite saber que es posible defenderse y ganar. Y cuéntame en los comentarios, ¿has enfrentado algo así? ¿Conoces a alguien en situación similar? ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Quiero leerte, quiero saber que no estoy sola en esto, que estas historias sirven para algo más que entretenimiento, que sirven para crear conciencia y protección. Antes de irme, debo aclarar algo. Esta historia está basada en hechos reales, pero algunos detalles fueron modificados para proteger la identidad de las personas involucradas. Nombres cambiados, ubicaciones ajustadas, fechas aproximadas. Pero la esencia es verdadera. El dolor de la traición, la dificultad de enfrentarla, la satisfacción de la justicia, todo eso sucedió tal como lo conté. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por estar aquí. Gracias por tomarte estos minutos de tu día para conocer mi historia. Y recuerda, las cosas que otros llaman basura, a veces son los tesoros más valiosos que tenemos. Solo tienes que saber mirar más allá de la superficie.